Tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad que sí? Primera de Juan, First John. También el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice. ¿Qué dice Eusebio? Juan 20:20. Eso es cuando Tomás, cuando les apareció el Señor Jesús, ¿verdad? Le dijo, toca, mete tu mano en mi costado. Y dice la Biblia que Tomás cayó de rodillas y le dijo, mi Dios, mi Señor y mi Dios, ¿verdad que sí? Pero hay otra más clara. Usted que tiene Google, ¿puede buscarlo? Primera de Juan, First John. ¿Qué dice ahí usted? Ajá, ahí está. 5:20 de Primera de Juan. Dice, ¿lo encontraron? Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 20. Acuérdense, hay el Evangelio de Juan y luego primera y segunda y tercera de Juan, antes de Judas. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dios, ¿verdad que sí? De eso está hablando. El Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. ¿Se acuerda que Jesús les dijo una vez a los discípulos? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos, ¿verdad que sí? Pero dice, para darnos conocimiento del verdadero. Perdón. Dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Está hablando de Dios, ¿verdad que sí? Está hablando de Dios. Dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Está diciendo eso, verdad? ¿O estoy leyendo yo mal? ¿Usted que sabe grammar o sabe gramática castellana o en inglés? Primero dice, mire, quiero que entienda esta escritura bien clarito. Dice, ¿quién escribió esta carta? Juan. Juan era judío o gentil. Judío, bien celoso de la ley judaica. Y Juan conocía todas las escrituras. O sea, me refiero al antiguo pacto, al antiguo testamento. Y los judíos son bien celosos de adorar al único Dios verdadero, no a otro. ¿Verdad que sí? Por eso hoy en día los judíos que no son cristianos todavía, que no son mesiánicos, así le llaman, no son mesiánicos, no han creído que Cristo Jesús es el Mesías prometido. Ellos aún rechazan todo lo que es del Nuevo Testamento. Recuerda que le dije la semana pasada, ellos no creen en Jesús, por lo tanto ellos no creen ni aceptan la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que estábamos cantando ahorita nosotros, ¿verdad? Bienvenido Padre, Espíritu Santo, Jesucristo, o sea, a los tres. Pero esos tres personas, lo vamos a decir de esa manera, personas de la Trinidad, son un solo Dios. Un solo Dios. No es un Dios con tres cabezas, no es un monstruo. Amén, hermanos. Pero bien clarito. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y si usted lee Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era
Dios. Y luego en el verso 7 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito Hijo del Padre. ¿Verdad que sí? Y a todos los que le recibieron, en el verso 14 creo dice, verso 12, perdón, de Juan capítulo 1, más a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la autoridad, la potestad legal de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, porque no éramos hijos, éramos creación nada más. Pero a través de Jesús, de la fe en Cristo, hemos sido adoptados. Fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Así que, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Alumbró su entendimiento o no Cristo Jesús? El día de Pentecostés recibieron un tremendo alumbramiento, una iluminación de sus pensamientos y pudieron entender ahora sí todo lo que Jesús hablaba. Sin tener ninguna duda. A eso vino el Espíritu Santo para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? El verdadero, su Hijo Jesucristo. Del que estoy hablando, dice Juan, este es el verdadero Dios. Oye, esa escritura está bien profunda. Esta escritura tiene muchísima teología. Porque cuando dice, este es el verdadero Dios, ¿qué está diciendo Juan en hebreo? Está diciendo que Él es Yahweh. Yahweh es el eterno en hebreo. El eterno. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cómo es posible? Está diciendo que ese hombre llamado Jesús es el verdadero Dios. ¿Se recuerdan una ocasión cuando Jesús declaró que Él era Dios? Y de ahora verás al Hijo de Dios. Y luego lo abofeteó el sacerdote. Le pegó una bofetada. Le dijo: blasfemo, has blasfemado, porque Dios no tiene hijos. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Esta escritura es para que usted defienda su fe. Defienda su fe. Usted está en el verdadero Dios, su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Por favor, porque venimos a aprender, ¿verdad? Todo lo más que podamos aprender. Venimos a adorar al Señor, venimos a celebrar su nombre, pero también venimos a aprender. Para eso nos reunimos. Para eso trae su Biblia. Qué bueno que trae su Biblia. Si la trae en su teléfono no hay problema, también ahí está la Biblia, ¿ok? Sí, qué bueno. Malo fuera que no trajera nada. Yes. Lo que está diciendo Andy es que bien importante, ¿no? Hablando acerca de los musulmanes en este caso, ellos aseguran que Jesús nunca clamó ser Dios, que Él nunca declaró yo soy Dios, ¿verdad? Es lo que ellos están diciendo. O sea, que Él nunca dijo yo soy Dios, adórenme. Pero cuando lo adoraron, ¿rechazó la adoración? No. Él dejó que lo adorasen ya al final de su ministerio. Y además dijo, siempre asumió que Él era Dios. Siempre asumió. Recuerde que Él vino. ¿A qué vino Jesús? A morir por nosotros. A eso vino. Vino a realizar una tarea que el Padre le había asignado. Eso vino y cumplió al pie de la letra. Como hombre, ¿usted cree que no quería zafarse del martirio? Claro que sí.
Por eso en Getsemaní, cuando estaba orando, estaba intercediendo, dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Dijo: mi alma está afligida hasta la muerte. Si es posible, Padre, que pase esta copa de mí, pero no como yo, sino como tú. Ahora, todas las alusiones que Jesús hizo a través de los evangelios, está declarando que Él es Dios. Una vez le dijeron, ¿se recuerda cuando sanó a varios, especialmente cuando sanó a un paralítico? Le dijo: levántate, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. ¡Wow! Se enojaron, dijeron: blasfemo, solamente Yahweh perdona pecados. Les dijo: pues para que sepan, a ver cómo les queda el ojo, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Le dijo: levántate, toma tu catre y vámonos. Lo sanó y primero lo perdonó y luego lo sanó. A través de la Escritura, hermanos, a través de la Escritura. Ahora, en el Antiguo Testamento, también en Isaías, dice: he aquí que la Virgen concebirá. ¿Sí? He aquí, hijo nos es dado, hijo nos ha nacido. Dice: y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Así se profetiza Isaías. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué más? Dios fuerte, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Oiga, Padre eterno a un hijo. Pero solamente el primer, si lo quiere llamar así título, el primer nombre dice: llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso nos lleva inmediatamente a Juan capítulo 1, donde el verbo se hizo carne. Hermanos, es que el rendir su vida a Cristo y reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, es por fe. Es por fe, porque nadie lo hemos visto, nadie lo hemos palpado, nadie lo hemos tocado. Es por la fe, es por la fe. Y el resultado que hace no es algo psicológico, no es algo emocional. Dice: es que lo hipnotizaron, ya se la creyó. No, es lo que hace la palabra de Dios. La palabra escrita, esta es la palabra escrita, ¿verdad que sí? Que significa la palabra logos, escrita, es conocimiento. Logos nada más. Pero la palabra rema, esto es bien importante. La palabra rema, usted lee este libro, usted le prende un encendedor y se quema o no se quema. Fácil, ¿no? Se quema, es papel. Es la palabra escrita. Pero cuando usted cree esta palabra por la fe, y la palabra hace lo que dice la Biblia que hace la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, esa palabra se convierte ya nada más en conocimiento, logos. Ahora se convierte en rema, que quiere decir palabra viva. Viva. Por eso la gente dice: ¿cómo te explico? Es que no te puedo explicar lo que siento hoy, no te puedo explicar porque necesitas tener un encuentro con Cristo, ¿no? El sacerdote Nicodemo fue y le dijo a Jesús: ¿qué necesito hacer para dar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. De nuevo. Ahora, Nicodemo era un anciano, era ya un señor. Dijo él: ¿cómo? A ver, barájamela más despacito. ¿Cómo es posible? Dijo, ¿cómo es posible de que yo, siendo viejo, pueda nacer de nuevo? ¿Qué acaso puedo entrar en el vientre de mi mamá otra vez y luego volver a nacer? No entendía, porque eran cosas lo que le estaba diciendo el Jesús. No lo entendía hasta que se lo explicó. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando venimos a Cristo Jesús? Es cuando se sucede el nuevo nacimiento. Dice: bueno, esa persona, qué tremenda eres esa persona, y mira cómo ha cambiado esta persona. Algo sucedió. Es un nuevo nacimiento y es del Espíritu. Ya no es natural. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Es posible. Imagínense, estos hombres, estos 12 hombres que comenzaron con Jesús, ¿no? Judas se colgó y luego
tomó su nombre, su lugar otro apóstol, pero estos hombres dieron su vida por Jesús al punto de sufrir el martirio, o sea, morir por Jesús. Hermanos, qué privilegio, ¿no? Tener al maestro de maestros, al autor de la vida, al autor de la palabra de Dios, ahí enseñándole a usted. Oh, al pastor de los pastores, Él es el mero mero. Él es nuestro pastor. Imagínense qué privilegio, y aún así muchos lo negaron. A veces decimos nosotros, no, si yo hubiera estado ahí, quizás hubiéramos hecho lo mismo. Quizás hubiéramos sido del montón que gritó, crucifícale. Wow, tremendo, ¿verdad? Bueno, usted y yo lo crucificamos. Aunque diga usted, yo estaré en una silla, yo no tengo nada que ver, ¿cómo que no? Por eso vino a salvarnos. Amén. ¿Alguna pregunta para entrar al tema de hoy? Ese no era el tema de hoy, solamente era algo que le quería compartir. ¿Ningún comentario? Hermanos, sí, hermano, perdón. No, él pidió ser sanado. Él pidió ser sanado. No, en este caso, acuérdense que Dios es soberano, ¿no? Y él hizo como él quiso hacer. Él miró la necesidad del paralítico. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda el que estaba en donde estaba la alberca, la swimming pool, y se quería tirar porque se creía que un ángel venía de tiempo a tiempo, una vez al año, y removía las aguas, y el que primero caía era sanado? Y dijo, Señor, ¿quieres ser sano? Dijo, pues ¿cómo? Pues si no hay nadie que me aviente al agua. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo sanó, ¿sí o no? Y lo perdonó. Ahora, él le pidió la sanidad, nada más. Quería ser sanado, pero el Señor le regaló la salvación. Y el orden, pues no importa en este caso, hermano, porque, pues, por lo regular, pero es también buena pregunta, porque hay personas que quieren ser sanados sin servir al Señor. O sea, quieren ser libres de algo, pero son desobedientes en muchas áreas. No, y dice Dios, ¿cómo? Amén, Dios es bueno, es misericordioso. ¿Sí o no? Él es bueno. Claro. La Biblia dice que Él hace brillar el sol sobre justos e injustos. Uh-huh. La misericordia de Dios. ¿Sí? Sí. Sí. Cada persona y cada caso es diferente. Yo conozco a varias personas que están asistiendo a Alcohólicos Anónimos y han dejado de tomar, pero fuman como si fuera tren. Sí, eso es bien común en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Aunque hablan de un poder alto, un poder supremo, pero muchos cambian del vicio del alcohol al vicio de la nicotina. Mi hermano duró como algunos 15 años yendo a Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar, pero no podía dejar el cigarro, lo agarró el cigarro, pero fuerte. Y me dijo, hermano, ¿cómo le hago? Es que ahorita no era salvo. Le dije, hermano, pues es que entrégaselo al Señor, entrégaselo. Me dijo, ¿cómo? ¿Así nomás? Sí, solamente dile, ¿sabes qué? Yo no puedo solo, yo quiero cambiar, quiero dejar todos los vicios. A los 3 meses me habla, me dice, Alfredo, tengo un mes que no fumo.
y hasta el día de hoy no fuma y se entregó a Cristo. Va a la iglesia del Nazareno en California. Entonces, en parte, dice la Biblia que Dios pone el querer hacer, como el deseo de hacer. Es Dios, pero es su misericordia. En cuestión del perdón de los pecados, pues solamente Él. Porque una persona puede cambiar, dejar los vicios y no ser salva. Hay muchos así, hay muchos. El asunto del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pero por los dos son buenos, ¿no? Dejar los vicios, echarle todas las ganas y dejar. Lo primero es reconocer. Mire, el día que yo fui salvo, el domingo fui salvo, el sábado yo tuve, puedo decirlo de esta manera, yo tuve un encuentro con el Señor, pero pues yo no quería creer en Él, yo no quería creer en Cristo. Yo, hombre, no, yo que voy a ir a una iglesia de bola de hipócritas, así decía yo. Y el sábado en la regadera, como decimos nosotros por ahí, mi esposa me tenía en la casa del perro, ¿no? Estaba castigado. Me tenía en la doghouse y estaba castigado, pero el sábado en la regadera yo tuve un encuentro con el Señor en la manera que me sentí atrapado, me sentí desesperado y lloré ahí solo, lloré. No le dije nada a mi esposa. Y ya cuando nos reconciliamos, se me dijo, mañana vas a ir conmigo a la iglesia. A fuerzas. Si no, hasta aquí llegamos. Dije, está bien. Cuando vamos a la iglesia, escuche bien. Cuando llegamos al estacionamiento, le digo, ¿sabes qué? Le dije, vamos a ir, pero ni pienses que me voy a sentar enfrente, ¿eh? Ni pienses, acá mero atrás me voy a sentar. Era muy macho yo. Digo, yo no conozco a ninguno de estos. Dije, por mis hermanos, les dije hipócritas a todos. Dije, y entrando en la banca de atrás, allá ante el hermano Eusebio por allá, en la banca de atrás, el Espíritu Santo durante el sermón me sacó de la silla y Él me llevó hasta enfrente, y fue el único salvo yo ese día. Y ahí el Espíritu Santo vino sobre mi vida ese día, y desde ese día he sido salvo hasta hoy. Pero se acabaron todos los vicios, todo. Entonces fue la misericordia de Dios y su voluntad ahí, que Él quería que yo fuese salvo. Amén, hermanos. Pero tuve un encuentro con el Señor genuino, y gracias a Dios me ha guardado. Más o menos hermano Manuel así le sucedió igual, ¿no? Un encuentro que realiza un cambio en nosotros, sin necesidad de rehabilitación, sin necesidad de consejería, nada de eso. Ni que, híjole, me aguanto las ganas por fumarme algo. No, se acabó el deseo de drogarse, de tomar. Se acabó así. Semana siguiente me ofrecieron cerveza y no quise porque ya no quería yo, sin decir, y le voy a fallar, ¿no? Pero eso lo hizo Dios. Amén, hermanos. Y eso es lo que hace el Señor cuando le abrimos el corazón de veras. Y nos persevera hasta siempre, hermanos. Si siempre declaramos que dependemos de Él, porque sin Él, apartados de Él, dice el Señor, nada podéis hacer. Pero es por la fe. La fe. Me dijo el predicador, el Señor me mandó por ti. Por ti. Tú vas a ser salvo hoy. Sí, fui salvo ese día. Completamente diferente. Mi esposa no era salva. Dijo, ¿y ahora qué hago? A las 2 semanas la salvó el Señor. Oraba por mí porque tenía conocimiento del Evangelio, pero no fue salva ella el mismo día. Qué tremendo, cómo es Dios bueno, ¿verdad, hermanos? Ahora sí, vamos al libro de los Hechos, ¿qué le parece? Capítulo 14. ¿Pudieron terminar todo el 13 en su casa? Me temo que no están leyendo, ¿eh? Sí, no, tomamos una pausa, hermano, la semana que pasó. Tomamos una pauta. Quiero tenerlos ocupados. Pablo y Bernabé en Iconio, así se llamaba ese lugar donde andaba. Capítulo 14 de los Hechos y el verso 1.
Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Juntos, ¿quiénes eran? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Una pausa ahí. ¿Cuáles judíos? Dice que unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Cuáles judíos? Los religiosos, los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los que obedecen la ley de Moisés. Amén, hermanos. Hay que hacer esa aclaración porque había griegos ahí, había gentiles, había prosélitos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra prosélito? Prosélito, cuando se refiere a los griegos que habían abandonado su religión y se habían convertido a la religión judía. Ese es un prosélito. Amén. Es algo extra para que usted lo pueda entender. Pero unos estaban del lado de la circuncisión y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Se fueron, dijo, vámonos que estos nos van a apedrear. Dice, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Oiga, se puso difícil. A veces Dios los manda a un terreno duro, donde el evangelio nomás rebota como si fuera una piedra. No puede, no entra. La gente del corazón duro no deja entrar el evangelio. Bueno, Dios le da tanto tiempo, vámonos, vaya a otro lugar. Vaya a otro lugar porque no es la única ciudad que tiene que oír el evangelio. Amén, hermanos. Se fueron a otro lugar y predicaban el evangelio. Y esto, qué tremendo es esto, porque hacía prodigios y milagros, hacía el Señor por mano de los apóstoles. O sea, había sanidades, había liberaciones, había así, hermano, a todo color. ¿Sabe qué pasó? Que estos judíos se pusieron celosos e incitaron a todo el pueblo a apedrearlos. Y los iban a apedrear, los iban a matar. No crea que los iban a agarrar a pedraones, así como los pleitos del barrio, ¿eh? No, los iban a apedrear. Y usted sabe que cuando los apedreaban era matarlos. Los aventaban de un barranco, acuérdese. Los aventaban de un barranco donde ellos se pudieran caer y pudieran quebrarse, para que no se pudiesen levantar. Luego se bajaban todos y los apedreaban. Vámonos. Y ahí quedaban muertos. A Pablo le hicieron eso. A Pablo, se cree que a Pablo lo mataron a pedradas. Porque más a nosotros lo vamos a leer. A Pablo lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Lo tiraron, lo apedrearon y ahí se quedó. Cuando se fueron, bajaron los hermanos, oraron por él y sópatela, se levantó. Se sacudió la sangre y dijo, vámonos a seguir predicando el evangelio. Oye, qué pasión, ¿verdad que sí? Qué pasión, que así estemos apasionados nosotros como él. ¿Alguna pregunta? Cero. Ahora, estamos en el verso. ¿En cuál, hermana? Hasta el 8 ya, ¿no? Vamos a empezar el 8. A ver, hermana Perla, ¿usted qué habló? Lea, por favor, hermana, hasta donde yo le indique, por favor. Voz alta para que se oiga ya en la cámara. Sí. En el 8, por favor. Dijo el de Chihuahua, en el 8.
lo voy a interrumpir, no se pierda, ahí está una coma, no se pierda. Dice que estaba predicando el evangelio, ¿verdad que sí? Está predicando Pablo a Cristo. Y había un hombre ahí paralítico, imposibilitado. Se entiende que es un paralítico, ¿no? Imposibilitado porque nunca había andado. Entonces, probablemente así nació, porque dice que nunca había andado. Entonces, si era de nacimiento, estaba ahí oyendo y dice que Pablo, dice, y Pablo fijando en él sus ojos, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Discernimiento, ¿verdad que sí? Discernimiento. Fijó sus ojos en él, por supuesto que esta persona que estaba imposibilitado estaba mirándolo estaba con la boca abierta, ¿no? Le estaba poniendo muchísima atención a lo que estaba diciendo. Y por supuesto estaba lisiado, quería ser sanado. Ahora dice, ¿a qué vas, hermana Perla? Pablo, dijo a gran voz. Al instante. Ahora imagínense, quizás estaban en un anfiteatro, estaban en un teatro y hay muchos de esos y no había micrófonos, ¿no? A gran voz gritó: levántate, ponte sobre tus pies. Óigame, le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate. No, ¿verdad? Pero él estaba predicando a Cristo y sabía que la atención del paralítico estaba toda su atención. Había creído al mensaje de Pablo. Por lo tanto dijo: ahorita está calientito levántate firme sobre tus pies. Y él saltó y anduvo al instante. Ahora, esos son señales y prodigios que seguían a la predicación de los apóstoles. Y no hizo un gran show, no tuvo que saltar, no lo ungió con aceite, no lo hizo así con un paño, ni lo aventó. Desde allá, levántate y anda. Se levantó y anduvo inmediatamente. La fe en el Señor Jesucristo, la fe en el Evangelio. Amén, hermanos. Sin muchas preguntas, sin mucha cuestión, solamente creyó. Es todo. Es lo que hizo Abraham en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le habló, viviendo en una región de idolatría a lo máximo, Dios le habló sin ver a nadie, le creyó. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, salte de tu familia y vete a la tierra que yo te voy a indicar. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Abraham creyó y le fue contado por justificación, y por eso es llamado el padre de la fe. Amén, hermanos. Wow. Entonces, ¿quién sigue de leer? Ahí está. Laura, please. El verso 11. Estaban en una región de griegos, ¿no? Estaban en Iconio y hablaban en su lenguaje o en su dialecto, en su lengua. Y oigan, miraron lo que Pablo hizo, y Bernabé estaba junto con él. Y dijeron: wow, dioses en forma de hombre han venido con nosotros. Fíjese la idolatría, la creencia, lo que es la mitología griega que hoy nosotros la conocemos, ¿no? Creían que eran dioses que habían venido del espacio. Mire lo que dice. ¿Qué más, Laura, por favor? A ver, a Bernabé llamaban ¿qué? Júpiter. Ahí se llama el planeta, ¿qué no? ¿Y el otro planeta? Mercurio. Pero que ellos eran bien intelectuales, ¿ok? En la astrología, la numerología, todo ese asunto, hermano. Eran unos hombres de muchísimas letras, pero tenían su creencia, tenían
su religión, ¿sí o no? Aunque ellos no lo interpretaban como religión, pero era lo que ellos creían. Dijeron, wow, este es Júpiter, Bernabé, era el ayudante. Pero Pablo es Mercurio. Yo creo que está situado, no sé qué tan retirado Mercurio de Júpiter. Dijo, este es Mercurio porque él es el que trae el mensaje, él es el que trae la palabra. Y luego, ¿qué más? Tenía su sacerdote, ¿verdad que sí? Ahora sí, vamos a ver que es una religión, ¿verdad? Tenían su sacerdote que estaba encargado ahí del templo de ¿quién? A Júpiter. Y a veces un templo bien grandísimo, bien esplendoroso, porque estaban bien tremendos para hacer templos. Imagínense, vino un sacerdote y dijo, vamos a traer toros engordados, guirnaldas, flores para adornar aquí, hacer un altar. Y vamos a sacrificar a los toros en ofrenda a Júpiter y a Mercurio por esta gran bendición que nos han dado. Pero los iban a hacer a nombre de Bernabé y de Pablo el sacrificio. Nayeli, en English, si tú quieres, o en español. Thank you, hasta ahí. Cuando lo oyeron los apóstoles que iban a hacer sacrificio, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestidos. ¿Qué significa eso? ¿Mande? Estaban blasfemando, por lo tanto ellos no podían aceptar eso. Tenían que rasgar sus vestidos en señal de que ellos no aceptaban eso. Era rotundamente prohibido para un judío tomar el lugar de Dios. O sea, y aparte de que se rasgaban, también después se echaban ceniza como en señal de una, ¿cómo se llama? De un lamento. Estaban afligidos como Job. No podían aceptarlo, era una blasfema. Era una blasfema, hermanos. Lo iban a hacer. Y luego dice, no me quedé. Y se lanzaron entre la multitud dando voces. Imagínense esta escena, ¿ok? No estaban locos. Estaban locos por Cristo, pero no estaban desquiciados. Se rasgaron sus vestidos y como pudieron, porque imagínense cómo los han de haber levantado acá arriba como dioses, ¿no? Como pudieron, se echaron a perder entre la multitud, gritando, dando voces. Nosotros no somos dioses, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? Nosotros también somos ¿qué? Hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades, lo que estaban haciendo y creyendo, de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez más, estaban dando el mensaje del único Dios verdadero. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Están predicando, ¿verdad? Están predicando. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciere sacrificios, pero lo lograron. O sea, tuvieron que hacer eso, hermanos. Si no iban, imagínense, iban a ser levantados como dioses. Lo pudieron lograr y ya no se hizo sacrificio para ellos. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta?
Ahora, imagínate estar en una región completamente pagana. ¿Por qué había judíos ahí? Si era una región pagana, en Iconio, en Listra, en Derbe. ¿Por qué había judíos? La persecución cuando Claudio expulsó a todos los judíos y se fueron. También por eso había judíos en Damasco. Entonces muchos creyeron al mensaje. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Yo creo que se traslades a ese tiempo porque así comenzó la iglesia. Así comenzó a expandirse el evangelio por toda región. Y gracias a eso nosotros escuchamos el mensaje de salvación. Hombres y mujeres de Dios. Fíjense cómo había mujeres también que sufrieron el martirio, con mártires de Cristo Jesús. Una vez les recomendé a que leyeran la historia de Perpetua. ¿Recuerdan? Perpetua mártir. ¿Alguien se acuerda? Búsquela donde usted la puede encontrar, porque se le haga fácil. Perpetua, una mártir del Señor. Esta mujer sufrió el martirio. Esta mujer dice la historia de los mártires que a ella la amarraron de sus extremidades, de sus dos piernas, dos pies, de sus dos manos, y la colgaron. Haga de cuenta, unos palos y otro acá, y la dejaron así en medio. Y la vistieron del color que llama la atención a los ojos de los toros. Y la mecían. Y dejaron salir a los toros para que la embistieran, para que la cornaran. Ella no negó a Cristo. Y ella murió ahí, en la arena del circo romano. Murió, sufrió el martirio. Lo único que quedó de ella fueron pedazos de carne nada más. Por el amor a Jesús. Una mujer que en esa sociedad era un cero a la izquierda. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad, hermanos? Wow. ¿Cuándo nos quedamos? El 19, mi hermana Isabel. Lo arrastraron, ¿verdad? Amén. Pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para ver. Oiga, hasta ahí. La palabra dice: los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Qué es persuadieron? To persuade en inglés, ¿qué es? Lo convencieron, ¿verdad? Los convencieron para que le echaran mano a Pablo, a la multitud. Y en esta ocasión sí lograron agarrarlos y apedrearon a Pablo. ¿Por qué a Pablo? Porque traía el mensaje, ¿no? Porque pues él era Mercurio. Así que lo apedrearon. Una vez pensaban que estaba muerto. Usted sabe lo que le hicieron, lo que les dije ahorita. Definitivamente lo habían matado. Eran muchos y con unos piedronones. Usted ha mirado las películas a veces cuando la Sharia como en Afganistán, que enseñan cuando matan a las personas apedradas, los matan, o sea, se aseguran que caigan muertos. Pues hacía Pablo. Dice, pero luego, rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día salió ya a la ciudad vecina, a Derbe. Se fue para Derbe, y después de anunciar, ¿en dónde anunció el evangelio? En el verso 21, anunciando el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, que sufrió la apedreada un día antes,
Y el Señor lo levantó, lo sanó, lo fortaleció, lo restauró y se fue de camino, caminando a la ciudad vecina. Y llegando a la ciudad vecina predicaba el evangelio. No aprendía Pablo, ¿verdad? Tanto pedradón. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en el camino a Damasco cuando lo salvó? Hechos capítulo 9, ¿recuerdan? Que le dijo a Ananías que fuera y le pusiera las manos para que fuera bautizado. Recibió el Espíritu Santo y le dijo: dile porque muéstrale, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Inmediatamente se cumplió. Acuérdense, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Para los que no saben, no, Saulo era un perseguidor de la iglesia, era un criminal. Pablo fue el testigo del primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir? Aparte de Jesús, ¿quién fue el primer mártir? Steven, ¿verdad que sí? Y ahí estaba Pablo, un joven que aprobó el martirio de Esteban. Usted se imagina ahora a Pablo, Saulo ya convertido en Pablo, en cristiano. ¿Qué pensaría, qué memorias tendría él de todo lo que había hecho antes de conocer a Cristo? ¿A cuántos hombres y mujeres no él autorizó para que muriesen por la fe de Jesús? Y ahora él predicaba a Cristo Jesús. Un verdadero nuevo nacimiento. Genuino, completamente genuino, porque hasta el fin de su carrera fue fiel. Y nunca resbaló, nunca se apartó. Fue fiel. No toleró el pecado. Pablo era bien estricto, no toleró el pecado, no lo practicó. En una ocasión se disgustó con Pedro y le dijo: eres un hipócrita, tú y Bernabé son hipócritas, mis brothers. Así les dijo, andando en Atenas. Oye, ¿cómo? Le digo, pues, oye, no llegaba ni Juan ni Jacobo, los de la circuncisión, y andabas conmigo aquí en Atenas, donde está el templo a la diosa Victoria, allá abajito, en el, no me acuerdo el nombre, ahí estábamos, y luego te pusiste a comer con los griegos, y luego llega Juan y Jacobo y te haces de la boca chiquita, ya no comes puerco, ya no comes carnita ni tacos al pastor. Le dijo hipócrita, así le dijo Pedro. Y yo me imagino que le dijo Bernabé: oye, pero tú también eres un hipócrita. Pues nos vamos, pues váyanse. Y se fueron. Se fueron, hermanos. Se quedó solo ahí, pero Dios ya le tenía listo a Silas. Y Silas no era su esposa, era otro apóstol. No, ya después se reconciliaron. Esto lo hizo Dios con un propósito, porque se hicieron dos grupos de evangelismo. Antes era uno y luego se hicieron dos. Y luego después trajo al llorón de Juan Marcos también. Le mandó a traer, dijo: ahora sí, ya creció, ya está maduro, tráigamelo porque es útil para el ministerio, le dijo a Timoteo. Pablo era bien tremendo, hermanos. Se cree como si usted ha leído todos los escritos, son como 13 epístolas de Pablo, más o menos, sin contar Hebreos. No creemos que Hebreos sea de Pablo, pero el carácter de él, el temperamento, más bien dicho, era de un carácter áspero, era un carácter fuerte, pero su temperamento era melancólico. Era melancólico y en las cartas les hablaba bien fuerte: cuando vaya me la van a pagar, cuando vaya van a ver. Y cuando llegaba se quebrantaba, comenzaba a llorar con los hermanos. Pero así era él, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Dice, volvieron a Listra, pero dice que hicieron muchos discípulos ahí. Quiere decir que muchos en un día, hermanos, muchos creyeron en el evangelio. ¿Usted cree que no miraron las marcas de Pablo? Las cicatrices, los pedradones. De un día para otro es cuando salen los moretones. Le den un pedradón hoy aquí, un derechazo, a ver cómo amanece el día de mañana. O así andaba Pablo, todo lleno de golpes, de seguro dolorido, pero sano en el nombre del Señor y bien apasionado de Cristo. Ay, vale la pena los pedradones por un alma vale la pena. Wow. Dice verso 22, confirmando
los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Tenía Pablo autoridad para exhortarles, que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas que entremos en el reino de Dios. Hoy, cristianos, no queremos sufrir nada. Y escucho a predicadores que dicen: everything is going to be okay. No, tenemos que padecer muchas tribulaciones, muchas pruebas, mucha persecución. Vamos a entrar al reino de Dios. Óigame, si Cristo sufrió el martirio, si los apóstoles también lo sufrieron, ¿quiénes somos usted y yo? Y los apóstoles predicaron en el tiempo de la gracia, al principio de la iglesia, pero en tiempo de la gracia. Así que espere tribulación. Si no está dispuesto a sufrir tribulación por el nombre de Jesús, mejor ni se convierta a Cristo. Si yo le digo a usted: hermano, venga a Cristo y todo va a estar bien, le estoy mintiendo. La verdad, lo estoy engañando. Porque cuando usted venga a los pies de Cristo, inmediatamente usted se convierte en enemigo número uno de Satanás. Inmediatamente, porque le va a hacer la vida imposible. Y sí, es su enemigo, porque la Biblia dice que el diablo es el adversario de los hermanos. Adversario. ¿Qué es un adversario? Es un contrincante, es el enemigo, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Preguntas? Hombre, pues entonces déjele pregunto yo. Dice, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Aquí va a ser una pauta nada más. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, no con desayunos, con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. A ver, Bernabé y Pablo eran los apóstoles, y ellos constituyeron ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? The elders, los pastores. Pastores y ancianos es lo mismo. El apóstol Pedro habla de pastores, el apóstol Pablo también habla de ancianos. El libro de los Hebreos habla de pastores literalmente. Eso es un sinónimo. Un anciano los ancianos son los que están encargados de la obra, o sea, los pastores. ¿Estamos, hermanos? Constituyeron ancianos en cada iglesia. No nada más fue una iglesia, ¿verdad? Fueron varias obras. Y acuérdense que no había edificios como este, eran casas. Ahí estaba la iglesia. La persecución, pues, se requería en una casa y a escondidas, ¿no? Porque había persecución. Me están oyendo, pero es como en Cuba, ¿no? En Cuba yo conozco un pastor amigo que me dijo que cuando él estaba ahí, solamente le permitían tener 12 miembros, no más, 12 personas, no más. Si había más de 12 personas, iban y le tumban toda la casa, toda la choza. No creo que me esté mintiendo, mi hermano. Que Dios me ayude, porque quiero ir a Cuba en octubre. Ojalá que podamos ir. Este es el campo misionero, hermanos. Lo mismo que leímos a la continuación la semana pasada. Cuando Dios lo llama a usted, cuando el Espíritu Santo lo confirma y usted es enviado, no sea desobediente a Dios. Reciba el llamamiento, reciba la confirmación y manténgase en la fe. En la fe, permanezca en la fe y esté dispuesto a sufrir. ¿Está dispuesto a sufrir? O sea, cuando Dios lo manda a un lugar, Dios nos permitió a mí y a mi esposa ir a otro país de Sudamérica, y fuimos, créame que nos llevamos una tremenda sorpresa, porque pues psicológicamente, y luego ayunábamos unos días y
Dijimos, bueno, allá no hay tanta comida como acá, no hay abundancia. Le dije a mi esposa, ¿estás lista, mija? Porque allá no sé qué vayamos a comer, ¿no? No, mamá, llegamos listos. No, había sobreabundancia para con nosotros. O sea, llegamos y desde que llegamos, nada nos faltó. No nos permitieron gastar ni $1 siquiera. Y después de que ya se acabó la semana de predicación, el siervo que fue y nos levantó a despedirnos en el hotel, todavía nos llevó una ofrenda por todos los días que estuvimos allá. Lo que nos dieron, pagó los viáticos, el avión, el hotel. O sea, no, ¿cómo que no, siervo? Lléveselo. La iglesia los quiere bendecir. Nosotros íbamos dispuestos tiene que uno ir de esa manera. Qué tremendo, hermanos, pero Dios es el que hace todas las cosas. Todas las cosas. Si estamos dispuestos, no siempre es así, hay que ir a sufrir también, ¿no? Si no, pregúntele a mi esposa cómo le fue en Venezuela. Fue a boot camp. 24, ¿quién no ha leído? Sister Francis, do you want to read? Verse 24 to 28, verso 24 al 28. After going through Pisidia, they came into Pamphylia. and when they had preached the word in Perga, they went down to Achaia. From Achaia they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. Okay, so te voy a interrumpir. They went back where the Lord called them and sent them to the missionary field. They went back to Antioquia. ¿Qué más, Francis? Amén. Dice, ahora en español. Jaime, thank you. Hola, gracias. Thank you. So regresaron, dieron su vuelta donde el Señor los envió, fueron obedientes, fueron a hacer la obra que Dios, el Espíritu Santo los había enviado que hiciesen, y luego ya cuando regresaron, estaban cerca, no estaban en Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, son dos, pero regresaron y le dieron cuentas a los hermanos cuán grandes cosas había hecho Dios por manos de ellos. Óigame, esos testimonios a la iglesia, ¿cómo cree que la edifican? Cuando usted viene a la iglesia y da un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo lo salvó, cómo hoy en el presente lo que Dios está haciendo en su vida, cómo lo va llevando, cómo lo va cambiando, lo va transformando. Eso, hermanos, cuando lo oye uno que anda medio desanimado, dice, oh, pues yo también quiero eso, ¿no? Yo también quiero que lo haga en mi vida, no con celo, sino con deseo. Y Dios lo hace, levanta el ánimo. El testimonio de un hermano es bien importante. Por eso el autor de los Hebreos, a los Hebreos dice que no dejéis de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando los congregamos siempre hay una palabra de avivamiento, hay una palabra de ánimo, hay una palabra de edificación. Cuando vaya a dar testimonio, no diga palabras que no, ni viene al caso. Diga lo que Dios está haciendo, cómo Dios está manifestando en su vida, para que se dé edificación, hermano. No, de las cosas negativas ni las mencione, hombre, ni nombre de personas menos. ¿Para qué?
A ver, hermanos, ni de iglesias tampoco, ¿para qué? Lo que Dios está haciendo en el presente en su vida. Amén. So, llegaron y la iglesia, ¿qué cree que hizo? Pues se regocijó, se alegró. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Recuerda, eran judíos. Esto era una victoria bien tremenda para la iglesia, porque fueron a la región de los gentiles y Dios tocó su corazón. O sea, wow. También Pedro, cómo fue a la casa de Cornelio. Dios lo tuvo que sacar. Vámonos, vas a ir. Aunque no quería. Dijo, Señor, yo nunca he entrado a la casa de un hombre común. Yo no me revuelvo con la chusma, fue lo que dijo Pedro. La verdad, dijo, no, yo no me revolví con ellos. El Señor lo envió. ¿Y qué pasó? Vino la salvación a la casa de Cornelio y toda su familia. Y no solamente vino la salvación, fueron llenos del Espíritu Santo. Man. O sea, hermanos, con la quijada de un asno, la quijada de un burro, ¿a cuántos hombres mató Sansón? ¿Cuántos filisteos? 1000. Con la quijada de un burro. Imagínense nomás, ¿qué podrá hacer Dios con todos estos burros? ¿Qué podrá hacer Dios con un burro entero como yo? Si solamente con la quijada, hermanos. Y acuerde que somos siervos. Entonces todo lo que somos siervos nada más. No somos más importantes que nadie. Cuando hagamos las cosas que Dios nos manda hacer como ellos, no nos paremos el cuello, simplemente decir, siervo inútil soy, porque lo que se me ordenó, eso hice. Ni espere que le digan, thank you mi hermanito, thank you mi hermanita. Somos siervos y punto. ¿Algún comentario? Yes. Ese es un comercial. Pastora Nora says hi to everyone. Mi esposa le dice hola a todos desde Taxco, Guerrero. Me anda comprando una cadena. Ya le mandé mensaje. A ver, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermano? Ya vamos a terminar. Ya terminamos todo el capítulo 14. Todo el capítulo 14. Que esta palabra caiga en su espíritu. Que mire el denuedo. No nada más el denuedo. No nada más la pasión de Bernabé y Pablo. De Pablo y Bernabé después. Pero sino la disposición. La disposición de servir. Voy a servir. ¿Usted cree que ellos no sabían que esa era una región peligrosa? Ellos lo sabían. Estoy admirado de veras por esta hermana que va a ir tiene un llamado a la región sur de Irak. Es una joven de nuestro distrito, la Arizona District. Y con la ayuda del Señor, a ver cómo le podemos ayudar. Pero ella se va a Irak. Es joven, es mujer y es soltera. ¿Sabe cómo peligra una mujer así en aquel país? Pero siente la pasión de ir y predicar el evangelio allá, porque el Espíritu Santo ya se lo ha confirmado varias veces. O sea, que Dios la guarde, que Dios la proteja, porque ir a países así, hermanos, y una mujer, qué valiente, ¿verdad? Mi aplauso para ella, porque qué valiente. Pero si es el llamado de Dios, si Dios la está enviando, el Señor la va a guardar. Y si pierde su vida por el evangelio allá, gloria a Dios. El Señor es soberano. Y nosotros que no queremos salir, que a veces nos da pena hablar de Cristo, o que a veces no tenemos tiempo de hablar de Cristo. A veces tenemos mucho tiempo libre. A veces tenemos mucho tiempo de sobra
y lo utilizamos para hacer otras cosas, para no hablar de Cristo a alguien, aunque sea alguien, aunque sea alguien, aunque sea por teléfono o por Face. Evangelice a alguien por Face, ¿verdad? Es el campo misionero también. Donde quiera podemos entrar ahora con Face. Usted puede ir hasta China si quiere por Face. ¿Ah? No tienen, ¿verdad? Fíjese nomás. Allá tenemos asambleas de Dios. ¿Es otro? Fíjese. Allá asambleas de Dios. Una de las primeras misiones de las asambleas de Dios es en China. Allá están bajo el agua, underground. So, gloria al Señor, hermanos. Qué bueno que pudieron llegar el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo y que la palabra haya tocado su corazón y su espíritu, y que esto nos anime a salir adelante. Si no hemos estado dispuestos a trabajar para el Señor, que esto nos anime a trabajar para Cristo. Lo que se le mande a hacer, que el Señor le diga, ¿sabe qué? Esto va a hacer. Amén. Estoy listo para hacerlo. Amén, hermanos.